Hola a todos, muy buenas. En este video vamos a ver tipos de datos y variables. Para comenzar, los tipos de datos son comunes tanto para Python como para otros lenguajes de programación. En otros lenguajes pueden tomar otros nombres, pero en el fondo se refieren a los mismos datos. Bien, vamos a comenzar con el primer tipo y es el que se conoce como string. Un string también se conoce como una cadena de texto. Para definir un string vamos a hacerlo con comillas dobles y dentro vamos a poner un texto cualquiera. Por ejemplo, este es un string. De esa forma definimos un string y podemos usar la función print type para obtener el tipo y adentro le ponemos un string. En este caso yo lo voy a poner el mismo. Este es un string. Y cuando ejecutamos, aquí me dice que es del tipo str, un string. Tenemos otro tipo de dato que es el int. Un tipo int es un número entero. Un número entero puede ser el 1, por ejemplo, 10, 478, 45. Cualquier número que no tenga decimales. También podemos hacer un print type y si le damos un número entero, por ejemplo 10, nos dice que es del tipo int. También tenemos otro tipo de número que es el tipo float. Y un tipo float es un número con decimales. Un tipo float puede ser 10.5, puede ser 3.98, puede ser 5.098. Cualquier número que tenga una cantidad de decimales. Aquí lo mismo podemos decir print type y si le damos 10.5, por ejemplo, obtenemos el tipo float. Tenemos otro tipo que es el bool. Un tipo bool lo podemos describir como un tipo de dato que trabaja con estados binarios. El tipo bool acepta dos tipos de palabras, una es true y la otra es false. Es como decir que puede tener dos estados, el estado true, el estado falso o verdadero o falso. También puede ser valores 0 y 1, en donde el valor 0 va a corresponder a false y el 1 va a corresponder a true. También es como decir que si algo está apagado o encendido, o si una condición es verdadera o si la condición es falsa, por ejemplo. Aquí si ponemos print type y ponemos un valor booleano, por ejemplo true, me dice que el tipo es un bool. Ahora vamos a ver unos tipos especiales porque son estructuras de datos. La primera de ellas es la que se conoce como una tupla. Bien, una tupla es un conjunto de datos y es inmutable. Una tupla la vamos a definir con paréntesis y dentro de los paréntesis vamos a poner los datos separados por coma. Por ejemplo, vamos a definir una cadena de texto que dice 1, otra cadena que dice 2 y otra cadena que dice 3. En este caso tenemos una tupla de 3 elementos, 1, 2 y 3, y cada uno de sus elementos es una cadena de texto. También podemos tener tuplas con distintos tipos de datos, por ejemplo, un texto, podríamos tener un valor int, podríamos tener un valor booleano o un valor flotante, por ejemplo. En este caso también tenemos una tupla de 4 elementos y cada uno de sus elementos es un tipo de dato distinto. Bien, esta es la forma de las tuplas y decimos que es inmutable porque una vez que nosotros definimos y creamos una tupla ya no podemos editarla. No podemos agregar objetos, ni quitar objetos, ni tampoco podemos editar los valores de los objetos que hay en su interior. Esa ha sido la tupla. También tenemos otra estructura de datos que es la lista. La lista también es un conjunto de datos, pero la lista es mutable. La lista la vamos a definir
con corchetes y dentro también vamos a poner los datos. Vamos a poner 1, vamos a poner 2 y vamos a poner 3. En este caso también tenemos una lista de 3 objetos y cada uno es un string. Podríamos también tener listas con distintos tipos de datos, pero aquí, bueno, yo le voy a poner los corchetes porque es una lista y funciona de la misma forma que la tupla. En este caso sí decimos que la lista es mutable porque una vez que nosotros la definimos podríamos editar la lista, podríamos agregar objetos, como por ejemplo agregar un cuarto elemento, podríamos eliminar objetos, digamos eliminamos este, o podríamos editar el valor de uno de sus datos, digamos que este lo vamos a cambiar a un true. Por eso mismo la lista es mutable. Ahora, hemos visto todos los tipos de datos, hay algunos que faltan, pero estos son los importantes, los demás no los vamos a ocupar, pero si queréis verlo, podéis buscarlo en internet, tipos de datos, y van a salir algunos otros. Bien, vimos los int, los string, perdón, los int, los float, los bool, las tuplas y las listas. Ahora, las tuplas y las listas tienen unas propiedades especiales y que las vamos a ver aquí. Lo primero es que aquí tenemos una lista A que tiene 4 elementos, como pueden ver, y abajo decimos que tiene un index o un índice. Eso es porque las listas y las tuplas es como que cada elemento se encuentra en un compartimiento. ¿Ok? Entonces, en el compartimiento que tiene index 0 se encuentra el objeto pqv1. En el index 1 se encuentra el objeto pqv2, en el index 2 pcylinder1 y en el index 3 psphere1. Lo mismo pasa con esta lista B, que tenemos una lista de 7 elementos en donde son solamente números enteros y tenemos index que empieza en 0 para el elemento 1, 1 para este número, 2. Así el índice va avanzando de acuerdo a la cantidad de objetos que tenga la lista o la tupla. Esto del índice es importante porque para nosotros acceder a este objeto, por ejemplo a pcylinder1, lo vamos a hacer a través de su index, en este caso del índice 2. Lo mismo para la lista B, si queremos acceder a la lista B, el objeto 400, lo vamos a hacer a través del índice 5. Y aquí por último tengo esto en rojo para recalcar que todos los objetos iterables, como pueden ser listas o tuplas, el índice siempre comienza en 0. ¿Ok? El primer índice del primer elemento siempre va a ser el 0. Esto es importante recordarlo porque podríamos tener una lista como esta, la lista B, en donde el primer elemento en vez de ser un 1 fuera un 0, y no tenemos que confundirnos entre el valor del objeto con el valor del índice. Esto al principio es común confundirlo, así que se lo recalco aquí para que lo tengan en cuenta. Bien, ya hemos visto los tipos de datos. Ahora, antes de terminar, aquí también vamos a hacer un print de type y le vamos a dar una tupla. Vamos a decir una tupla de 2 elementos, por ejemplo ahí. Y como ven ahí me dice que es del tipo tupla. Lo mismo para la lista, vamos a hacer un print type y vamos a hacer una lista de 2 elementos también. Y como ven ahí me dice que es una lista. Ahora que ya hemos visto los tipos de datos, los strings, los int, los float, los bool y las tuplas y las listas, vamos a ver lo que son las variables. Creamos un nuevo script, vamos a poner aquí variables. Y bien, las variables, tanto para Python como para otros lenguajes de programación, podríamos definirlo como la unidad mínima en donde nosotros podemos guardar información. También podríamos definirlo como una caja en donde nosotros vamos a tomar nuestros datos y los vamos a guardar dentro de estas variables. Las variables siguen una estructura que es el nombre de la variable, el símbolo igual donde le asignamos un valor y luego el valor que le asignamos a la variable. Dicho esto, vamos a definir nuestra primera variable.
Como nombre le podemos dar el nombre cual que nosotros queramos, pero para este ejemplo yo le voy a decir contenido. Contenido va a ser igual a una cadena de texto y yo le voy a decir juguetes. La vamos a marcar, la vamos a definir, y cuando nosotros definimos una variable, esta variable queda alojada en la memoria del sistema y ahora ya podemos ocuparla en el resto de nuestro script. Vamos a decirle un print y vamos a imprimir el valor de contenido. Cuando imprimimos me dice que contenido es igual a juguetes, porque es el valor que nosotros le tenemos aquí. Ahora, como su nombre lo indica, una variable puede ir variando su valor. Ahora yo podría cambiar aquí donde dice juguetes y ponerle lápices, por ejemplo. Lo defino y cuando imprimo me dice que ahora contenido es lápices. Como yo les mostré en la parte anterior a este video, los tipos de datos, cada dato tiene un tipo específico. En este caso es una cadena de texto, pero las variables también tienen su propio tipo. ¿Ok? ¿Cómo vemos el tipo? Con la función printType, y si le damos el nombre de la variable, ahora nos dice el tipo de la variable. Esta variable contenido es del tipo string. En Python nosotros podemos cambiar el tipo de la variable. Si nosotros le asignamos aquí un tipo entero, yo lo asigno, ahora imprimo, me dice que el valor de contenido es 10, y si imprimo el tipo, me dice que ahora la variable contenido es del tipo int. Bien, ¿qué ha pasado aquí? Porque hemos cambiado el tipo de la variable. Para entender esto y lo que hace Python, vamos a poner el contexto de que Python posee un sistema de variables que es de tipado dinámico. Otros lenguajes de programación, algunos de ellos, tienen un tipado estático. ¿Qué significa todo esto? Para los lenguajes que tienen tipado estático, lo que nosotros tenemos que hacer al definir nuestras variables es que tenemos que decirle específicamente qué tipo de variable es. Tendríamos que decir, por ejemplo, string, luego contenido y después asignarle el valor. Por ejemplo, juguetes. Entonces, para estos lenguajes definimos específicamente que la variable va a ser del tipo string, definimos esta variable de tipo string y luego agregamos elementos strings a esta variable strings. Lo mismo para variables de tipo int, le decimos int, digamos número, y aquí podemos agregarle solamente valores enteros a esta variable de tipo int. Esto es el sistema para lenguajes con tipado estático. Ahora, Python, al ofrecernos tipado dinámico, nos permite hacer esto con nuestras variables, en donde no tenemos que definirle específicamente cuál es el tipo de la variable, sino que la variable adquiere su tipo dependiendo del tipo de dato que nosotros le asignamos. Aquí, cuando le asignamos un tipo entero, la variable se convierte en una variable de tipo entero o de tipo int. Cuando nosotros cambiamos aquí y le ponemos un tipo string, ahora la variable se convierte en una variable de tipo string. ¿Ok? Eso es gracias al tipado dinámico y nosotros podemos cambiar el valor como el tipo de la variable en cualquier momento en nuestro script. Esto mismo hace que Python sea un lenguaje con un tipado más simple y que sea más fácil de aprender cuando uno está empezando, pero a la vez este tipado dinámico también trae algunas consecuencias. Para ver esas consecuencias vamos a hacer aquí y vamos a construir una oración un poco más compleja. Vamos a decir print, una cadena de texto, y le vamos a decir en la caja hay más contenido. Lo que quiero imprimir por consola es que me diga en la caja hay juguetes. Cuando imprimo, efectivamente me dice en la caja hay juguetes. Ahora, si yo quiero crear otra variable que va a ser una variable cantidad,
y le asigno un número entero, y ahora en la oración quiero poner en la caja hay cantidad más contenido, o sea, en la caja hay 10 juguetes, cuando imprimo, ven que me sale un error. Si se fijan, el error me dice que no podemos concatenar, concatenar es sumar, tipos string con tipos int. O sea, no podemos sumar cadenas de texto con números. Y este es un inconveniente del tipado dinámico debido a que, como podemos cambiar en cualquier momento el tipo de la variable, no nos deja aquí hacer un mix de tipos de datos. O sea, en Python solamente podremos sumar cadenas de texto con cadenas de texto y números con números. Para solucionar esto y poder construir esta oración, Python nos ofrece unas funciones. Estas funciones son str paréntesis, int paréntesis y float paréntesis. También existe otra, pero no es importante. Estas tres son las importantes para estos tipos de datos. Estas funciones lo que van a hacer es que van a tomar un tipo de dato y lo van a transformar en este otro tipo de dato. Por ejemplo, si yo le pongo un número entero, este número entero va a ser transformado o recasteado en un tipo string. Bien, lo ejecutamos y aquí me sale el valor 10. Este valor 10 realmente es un string, porque lo hemos recasteado como un string. Aquí en int me va a recastear un número flotante a un número entero. Por ejemplo, 4.5. Cuando lo recasteamos como un entero, ven que aquí me devuelve solamente la parte entera del número, porque lo hemos recasteado como un int. Lo mismo para el float, si nosotros le damos un número entero, por ejemplo 5, y lo recasteamos como un float, me va a agregar un decimal y eso significa que me lo ha transformado a un número float. Bien, esto es lo que vamos a ocupar cuando queramos construir este tipo de oraciones y lo vamos a ocupar aquí con la variable cantidad. Vamos a decirle str para que sea del tipo string y le ponemos cantidad. Ahora, si imprimimos, me imprime correctamente. En la caja hay 10 juguetes. Bien, es importante notar que la variable cantidad aquí no ha sido modificada. La variable sigue siendo del tipo int, que la tenemos definida aquí. Aquí solamente hemos recasteado, hemos transformado este tipo int a este tipo string. Es como si hubiésemos creado una nueva variable en donde le hubiésemos puesto esto mismo, un string con un número 10 en el interior. Bien, visto esto, vamos a ver otro ejemplo con números y vamos a decir que tenemos la variable a con el valor 10, la variable b que vale 5 y la variable c que vale a más b. Vamos a definir y ahora vamos a hacer un print c y obtenemos el valor de c, que es la suma de a más b. También podemos hacer directamente a más b o podríamos hacer a menos b. Aquí en Python, para hacer formas matemáticas, tenemos otros operadores que los vamos a ver en otro video más adelante, pero que ustedes vean que aquí se parece a cuando hacíamos ecuaciones en el colegio, por ejemplo, y teníamos que encontrar la variable x. Aquí, bueno, aquí vendría siendo como nuestra variable x. Entonces hay un símil en las ecuaciones. Podemos armar ecuaciones y esto también funciona con strings. Es como la misma mecánica. Bien, ya visto esto, el funcionamiento básico y principal de las variables, vamos a ver otro concepto importante y es cómo Python maneja nuestra memoria del sistema cuando trabaja con variables. Lo primero que hay que decir es que las variables solo son nombres que apuntan a objetos. Estos objetos cumplen con estas tres propiedades.
¿Cuáles son estas propiedades? La primera es un identity, la segunda es un type y la tercera es un value. Bien, para entender esto, primero tengo que decirles que en Maya, todas las cosas en Maya son tratadas como si fueran objetos. Si hacemos una esfera es un objeto, si hacemos huesos es un objeto, si esta ventana para Maya es un objeto, estas letras, estos botones son objetos, y también los datos, como puede ser juguetes, este string, como puede ser este número int o este número flotante, para Maya también son objetos. Por tanto, estos datos cumplen con estas tres propiedades. Para ejemplificarlo, vamos a poner aquí una nueva variable que le vamos a poner como nombre. Vamos a decirle Pablo y bueno, la vamos a definir. Este objeto Pablo cumple que tiene un type porque es del tipo string, cumple con un value que es el propio valor Pablo y también cumple con un identity. Esta identity es lo que vamos a ver ahora. Bien, para ver el identity de Pablo, vamos a ocupar la función print, vamos a decir id de identity y le vamos a dar el nombre de la variable que apunta a este objeto. En este caso, nombre. Cuando imprimimos, ven aquí que me aparece este número. Y este número es el identity. ¿Pero qué significa realmente? Bien, este número es la dirección en memoria RAM en donde se encuentra alojado el objeto Pablo. Es importante que Python sepa este número porque cuando nosotros definimos Pablo y lo asignamos a esta variable, nosotros posteriormente en el script cuando llamamos, por ejemplo, con la función print a nombre, para obtener el objeto Pablo, lo que Python está haciendo es que a través de este nombre, junto con este identity, va a ir a esta posición en la memoria y va a encontrar el objeto Pablo y lo va a imprimir. Esa es la forma en cómo Python maneja nuestros datos, nuestras variables, en nuestra memoria. Bien, dicho esto, vamos a ver también que pasan cosas interesantes y es que en Python podemos cambiar el tipo del dato o el valor del dato. Por tanto, si nosotros cambiáramos a esta misma variable el valor Pablo y ahora ponemos, por ejemplo, otro objeto llamado Rebeca, por ejemplo, y lo definimos, y ahora tratamos nuevamente de obtener el identity de la variable nombre, pueden ver que me ha arrojado un número distinto. Eso es porque tanto Rebeca como Pablo son objetos distintos porque tienen un valor distinto. Comparten el type, pero tienen un valor distinto, por tanto, son objetos distintos. Entonces, cuando teníamos Pablo, el identity de Pablo es este y el identity de Rebeca es este. Eso es porque Pablo y Rebeca están alojados en espacios distintos de la memoria, aunque estén asignados a la misma variable. ¿Ok? Por tanto, cuando existía Pablo con este identity, lo encontrábamos en esta dirección. Cuando hemos definido Rebeca, Pablo ha dejado de existir y Rebeca ha ocupado esta posición en la memoria. Entonces la variable nombre ahora tiene que direccionarse a esta dirección para encontrar el objeto Rebeca. ¿Ok? Bien, eso es lo que pasa cuando nosotros redefinimos el valor de una misma variable. Ahora, si nosotros definiéramos otra variable, por ejemplo, variable 2, y le asignamos el mismo objeto Rebeca, lo que pasa es que si ahora tratamos de imprimir el id de variable 2, si lo imprimimos, como ven, ahora tanto la variable nombre como la variable 2 apuntan a la misma dirección en la memoria, como pueden ver aquí. Eso es porque ambas variables están apuntando al mismo objeto.
Y Python, al ver esto, lo que hace es que direcciona las dos variables a la misma dirección. Porque es lógico, debido a que no queremos que Python esté direccionando cada variable a una posición distinta, porque tendríamos el objeto de alguna forma duplicada en nuestra memoria. Por tanto, Python hace esto para manejar de una forma más eficiente la memoria de nuestro sistema. ¿Ok? Por tanto, hace esto. Ahora, nosotros cada vez que definimos una variable, la variable nombre se encuentra alojada en la memoria. O sea, la definimos y se carga en memoria. La variable 2, cuando la definimos, también se cargó en la memoria. ¿Qué pasa cuando nosotros eliminamos variables? Cuando nosotros eliminamos variables de nuestro script, las variables siguen estando en la memoria. Por tanto, podríamos seguir accediendo, por ejemplo, a nombre y seguir obteniendo el objeto Rebecca. ¿Ok? Entonces, de hecho, podemos ir a otro script y hacer también un print de nombre y obtener el objeto Rebecca. Esto realmente es un problema. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos trabajando, que comúnmente lo haremos en varios scripts a la vez o tendremos varios scripts abiertos, podría darse el caso en que uno de nuestros scripts esté ocupando datos que se hayan definido en otro script. ¿Ok? Y nosotros podríamos estar ocupando esos datos, como lo hicimos aquí con print Rebecca. Por tanto, nuestro script podría estar funcionando bien, pero solo podría estar funcionando correctamente debido a que esos datos ya se encuentran definidos y han sido definidos en otro script. Por tanto, cuando estos objetos, esta información deje de existir, nuestro script ya no va a funcionar. Nos va a decir que los datos no han sido definidos. Por tanto, es una buena práctica primero ir limpiando la memoria de nuestro sistema, las variables que existen en nuestro sistema, y también es una buena práctica mantener nuestros scripts ocupando solamente datos de forma interna, datos que estén definidos en el propio script y no que esté ocupando datos externos. ¿Ok? Bien, para eliminar una variable, voy a primero aquí a recuperar estas dos. Para eliminar tenemos una función que es del y lo vamos a hacer a través del nombre de la variable. Vamos a eliminar la variable 2, lo ejecutamos y ahora esta variable 2 ha sido eliminada. Por tanto, si tratamos de hacer un print de la variable 2, me va a decir que el nombre variable 2 no se encuentra definida porque la hemos eliminado. Aquí sucede algo también interesante y es que Python de forma interna para cada objeto lleva un contador de referencias. Esto quiere decir que va contando cuántas variables o cuántos nombres de variables están apuntando a un mismo objeto. En la parte anterior, cuando teníamos estas dos variables existiendo, el objeto Rebecca tenía un contador de 2, porque teníamos dos variables apuntando a ella. Cuando hemos eliminado la variable 2, ahora el objeto Rebecca tiene un contador de 1, solamente tiene la variable nombre apuntando a ella. Por tanto, este objeto sigue existiendo en la memoria y nosotros podemos acceder a él a través de la variable nombre. ¿Ok? Aquí sigue existiendo. Ahora, cuando nosotros eliminemos la última referencia, si eliminamos nombre, ahora el contador de este objeto ha llegado a 0, lo que significa que ya no tiene más referencias que apunten a este objeto y el objeto Rebecca es eliminado de la memoria. ¿Ok? Por tanto, en este mismo momento ya no tenemos forma de acceder al objeto Rebecca porque ya no existe en la memoria. ¿Ok? Bien, estas son unas cosas que vimos del Identity. Esto es un poco más avanzado, la verdad, y yo pienso que ustedes no van a tener problemas y no deberían tener problemas con esto ahora al principio. Esto se hace más importante
cuando trabajamos con el Maya API, pero eso es mucho más adelante. Pero se los dejo aquí por si quieren saber y les interesa, bueno, cómo funciona y cómo maneja Python la memoria de nuestro sistema. Ahora que hemos visto esto, vamos a ver algunas consideraciones cuando trabajamos con variables. Lo primero es que existen algunas reglas. Como yo les dije, los nombres de las variables pueden ser cualquiera, lo que nosotros queramos. Sin embargo, la primera regla es que los nombres no pueden tener espacios. Supongamos que tenemos una variable de 2 palabras en donde vamos a decir número entero igual a 10. Esto de aquí, que tiene un espacio, no es permitido. Si nosotros tratamos de definir esa variable, nos sale un error. Por tanto, no podemos ocupar espacios en nuestras variables. La segunda regla es que no podemos asignarle a nuestras variables un nombre de una palabra reservada de Python. Por ejemplo, no podemos decirle import igual algo, por ejemplo. ¿Ok? Esto no es permitido. No podemos decirle, por ejemplo, print igual a eso. Ninguna palabra reservada, como puede ser del, print, import, for, podemos asignarlo como nombre de variable. Esa es la segunda regla. Y bueno, decir también que existe una forma que es una convención para definir nuestras variables y es ocupando el guión bajo. Cuando tenemos nombres de variables que tienen más de una palabra, lo hacemos con guión bajo. Lo hacemos todo con letras minúsculas, guión bajo para separar y asignamos. Esta es la convención que vamos a encontrar entre programadores para definir variables. Otra cosa es que nuestras variables trataremos siempre de ponerles nombres explicativos de lo que hacen. Por ejemplo, no le pongamos cosas como x igual Pepito, por ejemplo. ¿Ok? Porque este x realmente no nos dice nada acerca de los datos que tiene esta variable. Entonces tratemos siempre de poner cosas como número entero, como por ejemplo información vida, información personajes, nombre personajes, cosas descriptivas de nuestras variables. ¿Ok? Bien, ¿qué otra consideración? Antes de terminar, es que aquí yo les dije que podemos eliminar variables con esta función del, pero también es importante saber que las variables existirán en nuestro sistema siempre que nosotros tengamos la sesión de Maya abierta. ¿Ok? Cuando nosotros cerremos Maya y reiniciemos Maya, la memoria se limpia, o sea, se eliminan todas las variables que tengamos definidas. Esa es otra forma para limpiar nuestro sistema de las variables que tengamos. Bien, por último, si has llegado a este punto de este video, es decirte que hay también un documento que se llama el PEP8, que lo que es un documento que contiene todas las convenciones que hay entre la comunidad de programadores para programar en Python. Estas convenciones, como puede ser esta, que encontramos en el PEP8, son un estilo de escritura. Es como decir que es un formato para escribir nuestro código y de esa forma podremos obtener código más profesional, más legible para nosotros mismos y para otros desarrolladores. Por tanto, yo te invito a que vayas a Google, busques PEP8 y te informes sobre las convenciones para escribir código en Python. ¿Ok? Te va a ser de mucha ayuda. Bien, hemos llegado al final de este video. Vimos los tipos de datos, vimos también las variables, cómo funcionan, vimos esto también del identity, de cómo maneja Python la memoria de nuestro sistema, vimos recomendaciones y bueno, aquí te dejé este PEP8 para que lo vayas a ver. Y nada, te recuerdo que te suscribas a mi canal, que dejes tu comentario y tus me gustas. Asimismo, te recomiendo que vayas poniendo en práctica todos estos conceptos que has aprendido en este curso hasta este momento. Y bueno, yo ahora me despido. Mi nombre es Diego Santibáñez y nos vemos en el próximo video. Adiós.